¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luciana de la Silva, bienvenidos a Acción Restaurativa, este noticioso organizado por la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Con ustedes, hoy vamos a tener el segundo programa, ciclo de gestión de conflictos públicos complejos bajo el paradigma de la justicia restaurativa en el ámbito del Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de Salta, Argentina. Bueno, aquí estamos en esta tarde. Luciana de la Silva desde Córdoba, como directora del AMJUR y como codirectora, le doy la bienvenida a Nancy Valencia Donat desde Salta. ¿Qué tal, Nancy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un beso grande para todos los que nos están mirando, para la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Un placer estar hoy en tu programa, Luciana. Bueno, muchas gracias, Nancy. Aquí hoy tenemos en esta tarde a la doctora Mariana Tolaba, a ella vamos a entrevistar. Ella es mediadora penal e integrante del equipo de conflictos públicos complejos del Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de Salta, es abogada por la Universidad Católica de Salta, está formada como mediadora. En el año 2015 ingresó al Ministerio Público Fiscal como mediadora penal de la Fiscalía Penal de Cachi, un hermoso lugar al que recomiendo visitar, que vayan a Salta, donde continúa trabajando. Y después, en el año 2016, pasó a formar parte de este equipo tan interesante de mediadores penales de conflictos públicos complejos, llevando a cabo allí procesos de multipartes en los cuales se encuentran comprometidos derechos de tercera generación, derechos de grupos colectivos y derechos de grupos vulnerables con comunidades originarias. ¿Sí? ¿Nos contás un poquito, Nancy, para ayudarme a presentar a nuestra invitada? Bueno, a mí me encanta el lugar donde ella está viviendo y el lugar donde ella es mediadora, que es un espacio precioso, también es un espacio de muchos silencios y las personas que lo habitan tienen esta modalidad de comunicación que es tan lenta como esos pasos lentos, pero también tan firme, ¿no? Con idiosincrasia propia y a la vez son espacios donde habitan comunidades ancestrales que también tienen su cosmovisión particular. Mariana es una mediadora que no solamente media en estos lugares, sino también le toca mediar en lo que es nuestra Salta bondadosa de espacios verdes, de yungas, de selva, como es en el caso de Embarcación, Tartagal y otros espacios que forman parte de la subtropicalidad de Salta. Así que su labor es muy interesante y bueno, le voy a dar la palabra a Luciana para que empiece con las entrevistas. Bueno, muchas gracias, qué bonito todo lo que escuchamos de este lugar. Y aquí la tenemos a Mariana Tolaba, desde Cachi. Hola Mariana, buenas tardes. Hola, buenas tardes Luciana, buenas tardes Nancy. Te agradezco Luciana por la invitación a la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Muchas gracias, me siento muy contenta, muy alegre poder participar en esta entrevista. Bueno, Bueno, muchas gracias. quería comentarles que bueno, yo soy mediadora penal, como me hiciste en la presentación de Cachi. Soy mediadora del Alto Valle Calchaquí, porque comprende varios municipios, son en total como 6 municipios, comprende mi jurisdicción, que van desde La Poma hasta Molinos. Y bueno, es una jurisdicción bastante amplia y en donde realmente trabajo mucho con comunidades originarias porque acá se encuentra la etnia de la comunidad originaria de Aguita Calchaquí. Qué interesante. O sea que acá aprendemos geografía, historia, justicia restaurativa. Hermoso. Sí. La verdad que sí, muy lindo. A mí soy muy curiosa, ¿no? Entonces siempre me voy imaginando y bueno, ahora ya quiero conocer un poco más de Salta, así que pronto los voy a estar visitando de nuevo para conocer un poco de cultura. Qué bonito. Igual. Bueno, Mariana, acá tengo un par de preguntas que hemos preparado con Nancy en esta pequeña entrevista. Y bueno, la primera es, decinos, ¿cómo se aborda un conflicto público complejo? Bueno, ¿cómo se aborda un conflicto público complejo? Bueno, el fiscal recibe la denuncia penal, ¿no?
Una vez que el fiscal, bueno, él analiza si es posible llevar la mediación, me la deriva a mí a mediación la denuncia penal. Una vez que esa denuncia entra a mediación, ya no la tratamos como una denuncia penal, sino como un conflicto. Y yo, como mediadora, hago un análisis, hago una lectura, hago audiencia de premediación con las partes y de ahí saco el diagnóstico si se trata de una mediación común o de una mediación de conflictos públicos complejos. En este caso, vamos a hablar de mediaciones conflictos públicos complejos, en donde intervienen varias partes o intervienen también diferentes grupos, como comunidad originaria, el Estado, instituciones. Por eso decimos que son conflictos complejos y públicos. Bueno, para llevar a cabo esta mediación con procesos de conflictos públicos complejos, nosotros tenemos una guía en donde se organizan los elementos de ese conflicto y forman un sistema. Entonces vamos organizando cómo llevar el proceso a cabo. ¿Qué hacemos primero? Se denomina el complejo, que se le pone el nombre a ese conflicto, el nombre de las partes, puede ser comunidad originaria de Aguita Calchaquí Piul con Bodega Puna. Conformación del equipo. ¿El equipo cómo se conforma? Una vez que yo, de acuerdo al análisis que hago, digo que es un conflicto público complejo, me comunico con la directora del centro de mediación, la directora del centro de mediación conforma el equipo de mediadores que son especializados en conflictos públicos complejos y la directora conforma un equipo interdisciplinario. ¿Por qué te digo, Luciana, que es interdisciplinario? Porque participan muchas veces mediadores que son psicólogos. Entonces ellos, y también hay mediadores que son escribanos. Entonces es un conflicto interdisciplinario, un equipo interdisciplinario. También se hace una breve descripción del conflicto. También vamos a ver la metodología a seguir, que puede ser un método transformativo o un modelo intercultural. Vamos a hacer también, cuando se llevan a cabo estas mediaciones en estos conflictos, reconocimiento de contexto. ¿Qué quiere decir reconocimiento de contexto? Es cuando nosotros vamos al lugar donde se dio el conflicto. Muchas veces también tomamos audiencias en esos lugares donde se dio el conflicto. Entonces vamos a conocer, a charlar con la gente, a conocer por qué se dio el conflicto, vamos a escucharlo, entonces recorremos. Te doy el caso que tuvimos una audiencia, una causa de Gualfín de Molinos. Es un lugar que está muy alejado de Cachi, a 2 horas de Cachi, y que se encuentra en medio de los cerros. Y hay poca accesibilidad ahí, no hay colectivo, no hay transporte público, solamente la gente puede acceder mediante vehículo, mediante camionetas, porque además el camino es un camino sinuoso, pedregoso, es un camino difícil de recorrer. Y si no, la gente también se traslada mucho en moto, y cuando las casas de las personas que conforman esa comunidad viven en cerros, se trasladan ya en caballo, en mulas. Entonces me pasó que fui con un grupo de compañeras a participar de ese proceso y la hicimos ahí en una escuelita, nos prestan ahí salas de la escuela para llevar a cabo la audiencia, incluso tomamos audiencia en una iglesia, nosotros tomamos audiencia en diferentes lugares. Nos pasó con mi compañera Cintia Alfonsín, que la última vez que participamos en Tartagal, fue algo muy raro, pero a las dos nos llamó la atención de tomar audiencia en un dormitorio con 2 camas y veíamos toda la documentación que nos mostraban las partes en la cama, sobre la cama. O sea, fue algo muy diferente del hecho de tomar una audiencia en una oficina, en un escritorio, que las partes estén citadas. Eso es lo lindo de la mediación, que se puede llevar las audiencias en el lugar donde realmente la gente puede estar. Nosotros accedemos a la gente, llevamos la justicia donde está la gente.
Después también otro tema para trabajar en estos procesos de mediación son los quienes estratégicos. Nosotros cuando llevamos a cabo las audiencias, estudiamos qué persona o qué instituciones son importantes, que su intervención va a ser importante para lograr la solución del conflicto. Entonces, en este caso, muchas veces se cita a personas institucionales, por ejemplo, entonces, si la parte del Estado se lo cita al intendente o al secretario del intendente. Cuando se trata de comunidad originaria, citamos a los ministerios de asuntos indígenas, a sus representantes, a las autoridades. Después también otro tema a tratar en la guía, en la sistematización del proceso, vamos a hablar también, como te dije hace rato, del escenario donde se lleva a cabo las audiencias, que ya lo hablamos. También vemos el análisis de los factores. Tenemos factores socioeconómicos, factores políticos, factores culturales, factores institucionales. Bueno, a mí me parecería lindo contar que en estos espacios donde se hacen los reconocimientos de contexto, como decía Mariana, que se llega al espacio del conflicto o se llega al espacio donde están las personas, ¿no? Muchas veces les ha tocado y nos ha tocado atravesar cerros, y en ese caso especial que contaba Mariana, cuando estuvimos en Piul, tuvimos que hacer el camino sobre el lecho del río, que era el único modo de acceso. Y esto, para nosotros siempre es importante llegar hasta donde están las personas, hasta donde la justicia a veces no llega, pero es necesaria, y es necesario que un operador de justicia, como somos los mediadores, pueda escuchar a las partes y pueda contener a las partes para que el conflicto no escale. Así que bueno, si a mí Luciana me permite, yo haría la segunda pregunta. Adelante, Nancy. Bueno, yo quisiera que me digas, para entender que estamos frente a un conflicto público complejo, ¿qué indicadores tienen más relevancia, ¿no? Vos recién nos hablabas sobre la interculturalidad, nos hablabas también sobre que intervenían en algunos casos instituciones. Sí. También nos hablaste sobre las vulnerabilidades. ¿Qué otras cosas más aprecias vos en un conflicto y decís, bueno, este realmente es un conflicto complejo? Bueno, otra, doctora Nancy, con respecto a su pregunta, cuando me pregunta sobre qué indicadores tienen relevancia para determinar que es un conflicto público complejo, muchas veces tenemos el caso de que son personas o grupos que conforman una comunidad o un grupo de vecinos. Entonces nosotros, al abordar el proceso de ese conflicto, tenemos que ver cuáles son los intereses comunes de esos grupos de personas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, tuve una audiencia con un grupo de vecinos que denunciaba a un vecino porque le cortó el agua, el canal del agua. Entonces, acá, ¿cuál era el interés común de los vecinos? Era recuperar el agua. Y el interés común del vecino que estaba también denunciado era que no le afecte el hecho de que el del agua a ese grupo de vecinos no afecte a ellos esa canalización. Y bueno, acá tenemos un indicador que sería el factor socioeconómico. En este caso sería el agua. Sabemos que el agua es importante acá en Cachi. Esta zona, le quería explicar a Luciana, es una zona productora de agropecuaria, en donde la gente vive mucho del tomate, del pimiento. Entonces el agua es un bien económico muy fundamental, importantísimo. Entonces sin agua ellos no podrían continuar con sus plantaciones y se vería perjudicada su economía. Entonces en este caso, el indicador sería la importancia del agua y teniendo en cuenta ese factor económico que constituye el agua. Y otro factor también a tener en cuenta es, en este caso, sería el hecho de que intervenga institucionalmente la municipalidad, porque es también la que autorizaba esa canalización del agua para que se pueda hacer esa obra. Pero siempre se va a tener en cuenta, los indicadores van a ser los intereses comunes y siempre se hace referencia a los factores.
de ahí nosotros vamos a ver la relevancia y cómo abordar, qué estrategia llevar a cabo para abordar este conflicto. Tuve un conflicto muy importante, que es el caso de Piul, en donde también intervino la doctora Nancy, en donde también se trataba del agua, porque acá el agua, como yo digo, acá como tuve una audiencia con gente, dice, doctora, nosotros somos capaces de matar, pero de matar porque el agua es vida para nosotros, es todo. Y era el tema de que el conflicto se daba entre una comunidad originaria Piul y los propietarios de la finca. ¿Y cuál era acá el interés común? Era la repartición de esa agua, o sea, cómo se iba a distribuir el agua, cómo iban a usar las personas el agua. Y ahí surge el conflicto, porque la comunidad no le quería otorgar varios días al propietario, el propietario quería que le otorguen más días, y bueno, el conflicto se basaba en eso, en el agua. Entonces, ¿qué teníamos que trabajar nosotros? ¿Qué estrategia tomar ahí? Era cómo, de qué manera lograr que el agua se distribuya de manera equitativa entre ellos. Y también lograr un sistema y también fortalecer a la producción de la gente, a su trabajo, a su economía. Veíamos esos intereses nosotros, tanto la economía de las familias como también una distribución equitativa. Y ahí se Doctora tuvieron en cuenta los factores económicos, socioeconómicos, teniendo en cuenta que es una provincia, Cachi es una localidad muy seca, en donde en meses como agosto a octubre hay poca agua y la gente empieza con las plantaciones. Y ahí en esa época donde comienzan los conflictos, porque la gente empieza a querer utilizar el agua y se da cuenta de que no está bien distribuida el agua. Perfecto. Doctora, ¿qué intervenciones restaurativas nos puede mencionar que ha utilizado, que ha desplegado en el abordaje de los conflictos públicos complejos? Bueno, cuando hablamos de los restaurativos, las intervenciones que para mí, en lo personal, cuando trabajamos en el equipo, con los conflictos, eh, va, sería en el hecho de ayudar a las personas, de comprometernos por ahí, cuando nosotros escuchamos a la gente, como le decía, de que viven los cerros, las necesidades que ellos tienen, entonces en el hecho de nosotros comprometernos, decirles que vamos a colaborar, por ejemplo, ellos nos solicitan, por favor, nos pueden ayudar por el tema si se podría, no sé, construir una escuela, o que llegue mercadería para nosotros, si podríamos hablar con otras instituciones, con algunas fundaciones que puedan ayudarlos. Eso para mí sería un aporte restaurativo para la gente. Que también se da también en la responsabilidad que asume cada parte, ¿no? No solo sobre el hecho valioso de la reparación, sino también de la construcción que se da a través de la mediación, se construye, se transforma el conflicto. Entonces, para mí lo restaurativo, muchas veces trabajé con las comunidades, es la sanación, porque la gente dialoga, las partes se escuchan, las partes dicen lo que les molesta de la otra, y entonces para mí es una etapa de sanación que eso ayuda bastante en el proceso de mediación. Tal cual. Así, Sí. doctor. Qué lindo poder realizar este tipo de intervenciones junto a este nuevo paradigma, qué oportuno para poder hacer una escucha activa de cuáles son las necesidades, los motivos por los cuales están atravesando ese conflicto. Además, teniendo en cuenta que la geografía y el clima interfiere mucho. Por esto de que escuchaba que de acuerdo al mes del año en que se encuentren, ustedes esperan que esos indicadores afecten, digamos, y generen, es como que potencian a que las personas estén, digamos, con posibilidades de no tener, bueno, un acuerdo sobre cómo distribuir o utilizar estos recursos, ¿no? Sean recursos naturales, renovables, lo que fuere, ¿no? Pero que da lugar a conflictos.
La verdad que Porque qué muchas veces, además muchas veces se habla de la justicia restaurativa, no solamente acerca a las partes, sino también a la comunidad afectada. Y en este caso, estrictamente participa toda la comunidad, todos los que tienen un interés, toda la comunidad de los pueblos originarios, inclusive porque se hace en esas mismas audiencias donde los mediadores llevan adelante su acta, también los pueblos originarios hacen su acta de asamblea, ¿no? De lo que pasó en esas audiencias. Bueno, a mí me gustaría que Mariana ahora nos cuente de esas comunidades con las que ella trabaja, ¿no? Desde este lugar de donde estás vos, Mariana, ¿con qué comunidades frecuentemente trabajás? ¿Con qué comunidades originarias? Bueno, doctora Nancy, su pregunta, yo de acá desde mi punto de trabajo, yo trabajo con la etnia Yaguita Calchaquí. Y acá en Cachi hay varios municipios, y entonces esas etnias adquieren los nombres de esos municipios, de esos parajes. Y para comentarles en las comunidades, y también trabajo como al conformar el conflicto público y complejo, el equipo, trabajo con comunidades del norte de la provincia, como son Tartagal, Embarcación, Salvador Maza. Y cabe resaltar la diferencia que hay entre esas comunidades del Valle Calchaquí, que son la etnia diaguita Calchaquí, y las comunidades del norte, que tenemos Guaraní, Huichí. Las comunidades diaguitas Calchaquí son comunidades sedentarias, comunidades que se dedican a la producción agropecuaria, comunidades que tienen sus rastrojos, que siembran, comunidades que tienen animales, que realizan quesos, y son comunidades que no se sirven como, no viven todos juntas las familias que conforman la comunidad, sino que viven en sus casas, pero de manera distanciada, pero por el solo hecho del trabajo que ellos llevan a cabo, de su trabajo. Ellos tienen arriendos, tienen rastrojos muy amplios, entonces por eso la distancia de familia y de otra familia. En cambio, con las comunidades del norte, vemos claramente que cuando vamos a conocer, a hacer un reconocimiento de contexto, las comunidades, las familias viven todas juntas, en un mismo espacio, en un espacio, supóngase, de una cuadra, están todas las comunidades de manera, ellas viven de manera comunitaria. Y bueno, el trabajo de ellas, su subsistencia de las comunidades del norte es recolección de fruta, de verduras, pesca, también realizan la miel, realizan artesanía, y estas comunidades generalmente del norte son nómades. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas muchas veces se trasladan de un lugar al otro buscando esas frutas, la madera para hacer carbón, pero son así, por temporada se van y regresan a su lugar. No así como son las del valle. ¿Qué nos da que son sedentarias las del valle? Por ejemplo, se encuentran vasijas. Acá en Cachi hay muchas vasijas que se encuentran morteros, se encuentran a la orilla del río las piedras y las huellas de los morteros que se realizaron, y eso nos da información, nos da de que ellos están de hace muchos años viviendo acá en esta zona. qué Y hermoso bueno, Quedan 4 minutos nada más para hacer un cierre. Vamos a ir así rapidito con dos preguntas. sí. ¿Cuál es la diferencia entre territorio y territorialidad? Bueno, la diferencia entre territorio y territorialidad es que territorio es el espacio de tierra que se encuentra en un espacio geográfico. Y territorialidad es la relación que tiene un grupo de personas, una persona, con ese espacio de tierra. Es decir, es la dependencia a esa tierra, el reconocerse dueño, es un sentimiento que se tiene con respecto a ese espacio de tierra. Cuando hablamos de territorialidad, acá quiero explicar que en el caso de comunidades originarias, ellos tienen un territorio que le llaman de la memoria, que es un territorio donde ellos vivieron, sus antepasados, pero que ahora no lo ocupan, un territorio de uso tradicional y actual, que es lo que están ocupando ellos, y el territorio sagrado. El territorio sagrado es donde se encuentran enterrados sus antepasados, donde hay vasija, entonces ese es un territorio sagrado. Y hacer hincapié en el tema de las comunidades originarias, que ellos valoran muchísimo la tierra y es muy sagrada, y realizan el culto de la Pachamama, donde le dan de comer a la tierra. ¿Cuál sería la otra pregunta?
Bueno, yo creo que este ha sido un espacio maravilloso. A mí me parece que bueno, que tenemos que seguir con este ciclo, invitando a más mediadores que trabajan en los equipos de público complejo, que Mariana nos hizo una exposición maravillosa, ella especialmente, que habita ese lugar tan precioso, pero como les digo, tan seco, que tiene esta conflictiva tan grande por la relación que tienen los pueblos con la tierra y por la relación que tienen con el agua, ¿no? Como recurso vital, y donde la justicia restaurativa y el diálogo en estos espacios ayuda a los pueblos, acompaña a los pueblos a tomar decisiones respecto a la mejor utilización del recurso, y a poder negociar también con aquellos otros propietarios que también necesitan el agua porque hacen cultivos en esas tierras. Así que Sí. agradecerte, Mariana, y agradecerle a Luciana este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Mariana Tolaba. Para la próxima van a haber seguramente más preguntas por realizar. Gracias a mi codirectora, a Nancy Valencia Donat. Mariana, quiero dar un momentito para que se despida. Bueno, muchas gracias Luciana, muchas gracias doctora Nancy, la verdad que fue muy lindo, la verdad que fue se nos pasó el tiempo, pero bueno, hay mucho para hablar de estos conflictos públicos y complejos, y agradecerle, y estoy para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo así. Este fue nuestro segundo encuentro de este ciclo de gestión de conflictos públicos complejos bajo el paradigma de la justicia restaurativa en el ámbito del Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de Salta, Argentina, organizado por la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Muchas gracias. Nos estamos viendo en un tercer programa entonces. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego.